Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy les presentamos una recopilación bien especial de 100 preguntas difíciles de la Biblia. Nos vemos al final. ¡Comencemos! ¿Cuál era el nombre del cuarto río que Dios creó en el Edén? A. Pisón, B. Éufrates, C. Hiddekel o D. Gihón. Y la respuesta es muy bien, C. Hiddekel. Lo dice Génesis capítulo 2, versículos del 11 al 14. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. A. En Eclesiastés, B. En Salmos, C. En Job o D. En Proverbios. 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. D. En Proverbios. De hecho lo dice Proverbios 17, versículo 17, tercera pregunta, atentos. Dice así: ¿qué era Gozán mencionado en la Biblia? A. Era un río, B. Era un monte, C. Era un desierto o D. Era un valle. Pues Gozán es mencionado como... Muy bien, es mencionado como un río exactamente en segundo libro de Reyes 17, versículo 6. Siguiente pregunta difícil. ¿Cómo se le llama a los 3 evangelios que tienen contenido similar? A. Buenas nuevas, B. Sapienciales, C. Poéticos o D. Sinópticos. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien, sinópticos por su relación de sinopsis, es decir, semejantes, equivalentes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la figura literaria que usa la Biblia para bajarle lo ofensivo a una expresión? A. Eufemismo, B. Paradoja, C. Sinédoque o D. Alegoría. Si respondiste la A, te felicito, muy bien, se le llama eufemismo. Recuerda, Génesis 4.1 da un ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la figura literaria que usa la Biblia para exagerar alguna expresión? A. Anáfora, B. Símil, C. Hipérbole o D. Onomatopeya. Pues a la exageración se le conoce como hipérbole. Mateo 5 del 29 al 30 nos da ejemplo de una hipérbole. Siguiente pregunta. En el orden de los libros, ¿cuál es considerado el libro histórico del Nuevo Testamento? A. Romanos, B. Hebreos, C. Efesios o D. Hechos. Y vamos en 3, 2, 1, muy bien, de el libro de los Hechos. Creo que esto ya es conocido por todos, no está tan difícil esta pregunta. Hechos tiene 28 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Noé cuando engendró a Sem, Cam y Jafet? A. 450 años, B. 600 años, C. 750 años o D. 500 años. Pues Noé tenía, muy bien, 500 añazos cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos. Génesis 5, 32. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento que se creen fueron escritos por Moisés? A. 1 libro, B. 5 libros, C. 7 libros o D. 3 libros. Pues se entiende que... Sí, señoras y señores, B. Fueron 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el otro nombre que se le dan a las cartas en el Nuevo Testamento? A. Misivas, B. Mensajes, C. Epístolas o D. Correos. Y la respuesta es la C, muy bien. Aparte de llamarse cartas, también se le conocen como epístolas, paulinas y generales. Siguiente pregunta. ¿En cuál es la única carta del Nuevo Testamento que se menciona el sacerdocio de Melquisedec? A. En Romanos, B. En Hebreos, C. En Santiago o D. En Tito. Ánimo, vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, se menciona el sacerdocio de Melquisedec. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento? A. Filemón. B. Segunda carta de Juan. C. Colosenses o D. Judas. Si respondiste la D, muy bien, estás en lo correcto. Judas, y tiene un solo capítulo, el penúltimo libro o carta del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta, ¿cuál es el único libro del Antiguo Testamento del que no se sabe exactamente en qué momento sucedió en la historia? A. Job, B. Esther, C. Ruth o D. Nehemías. Tiempo y la respuesta es A. Job. No se sabe exactamente en qué momento de la historia bíblica sucedió y tiene 42 capítulos. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el libro o carta más corta del Nuevo Testamento? A. Segunda carta de Juan. B. La carta de Judas. C. La primera carta de Pablo a Timoteo. O D. La carta de Pablo a los Efesios. Muy bien, la respuesta era la segunda carta de Juan. Solamente tiene 13 versículos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro de la Biblia que no menciona el nombre de Dios explícitamente? A. Esther, B. Ageo, C. Cantar de los Cantares o D. Ahí se son ciertas. Tiempo y la respuesta es ahí se son ciertas, es decir, Esther y Cantar de los Cantares no menciona explícitamente el nombre de Dios, pero implícitamente sí está, amén. Siguiente pregunta, ¿cuál profeta anunció que Jesús entraría a Jerusalén montado en un asno? A. Isaías, B. Zacarías, C. Malaquías o D. Oseas. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la B. Fue Zacarías quien anunció esto. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes fue dirigida la carta que escribió Santiago? A los cristianos en Roma, B. a los judíos en Jerusalén, C. a las 12 tribus dispersas o D. A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, C. a las 12 tribus dispersas. Lee por favor Santiago 1:1 y ahí lo encontrarás. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el que dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? A. David, B. Juan, C. Moisés o D. Pedro. Y esto lo dijo muy bien el apóstol Pedro junto con otros apóstoles. Hechos 5:29 menciona su nombre explícitamente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos en total fueron los escritos del apóstol Juan en el Nuevo Testamento? A. 3 escritos, B. 4 escritos, C. 6 escritos o D. 5 escritos. Muy bien, fueron 5 escritos en total, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. ¡Qué tremendo privilegio! Siguiente pregunta, dice así, ¿quién o qué fue vos en el Antiguo Testamento? A. Un desierto peligroso, B. El esposo de Ruth, C. Un río de Egipto o D. Un hijo del sacerdote Elí. Y la respuesta es muy bien, B. Vos. Recuerden, un hombre adinerado que luego se casó con Ruth. Ruth capítulo 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién labró las segundas tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos? A. Dios mismo. B. Fue Josué. C. Fue Moisés. O D. Ahí se son ciertas. Pues por orden de Dios fueron labradas por Moisés. Lo puedes leer en Éxodo 34, versículo número 1. Siguiente pregunta, completa. Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo. A. Sacerdote, B. Israelita, C. Varón o D. Primogénito. Y la respuesta es la D. Muy bien, como sustitutos de todo, primogénito. Números 3, versículo 12. Vamos. ¿En cuál libro se menciona por primera vez a Satanás? A. En Primera de Crónicas, B. En Éxodo, C. En Josué o D. En Génesis. Vamos en 3, 2,
1, tiempo, y la respuesta era la A. En el primer libro de Crónicas se menciona por primera vez. Capítulo 21, versículo 1. ¿Cuál es el único evangelio que relata la resurrección del hijo de la viuda de Naín? A, Mateo, B, Juan, C, Lucas o D, Marcos. Y la respuesta es muy bien, C, el Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17 y completa. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y D, a diamante, B, oro, C, cornalina o D, zafiro. 3, 2, 1 y la respuesta era muy bien, cornalina. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 3 y alabanza. ¿Quién era juez de Israel antes que apareciera Débora como juez de Israel? A, Ahod, B, Otoniel, C, Gedeón o D, Sacmar. Si ven que no estaba fácil y la respuesta es muy bien, la D. Se llamaba Sacmar ese juez. Jueces 3:31 lo menciona y vamos con la segunda pregunta. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A, Joacim, B, Acaz, C, Roboam o D, Jeroboam. Tiempo, y quien reinaba en Judá fue Joacim. Daniel capítulo 1, versículo número 1, tercera pregunta. ¿Cuántos panes y peces multiplicó Jesús para alimentar a una multitud? A, 2 panes y 5 peces, B, 5 panes y 2 peces, C, 4 panes y 3 peces o D, 3 panes y 5 peces. Y la respuesta es perfecto, muy bien, la B. Fueron 5 panes y 2 peces. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? A, Arquipo, B, a Filemón, C, a Apolo o D, a Eutico. Muy bien, la A, Arquipo lo llamó compañero en la lucha o en la batalla. Filemón capítulo 1, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Qué le dolió en el alma a Pablo durante su viaje a Atenas? A, porque había promiscuidad, B, por la falta de amor, C, porque había idolatría o D, A y B son ciertas. Y la respuesta es la C, muy bien, por su idolatría. Hechos 17 del 16 al 17. Siguiente pregunta. ¿De cuál mujer salieron 7 demonios? A, de la mujer samaritana, B, de María la madre de Jesús, C, de María la hermana de Marta o D, de María Magdalena. Muy bien, la respuesta era la D, de María Magdalena. Lo dice Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? A, Pedro y Juan, B, Juan y Jacobo, C, Pedro y Tomás o D, Jacobo y Pedro. Excelente, muy bien, la respuesta era la B, los hermanos Juan y Jacobo. En otras versiones aparece como Santiago. Lucas 9:54, siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? A, Joacás, B, Josías, C, Acaz o D, Joás. Y la respuesta es muy bien, la D, el rey Acaz. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 3 y 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea? A, Silpa, B, Dina, C, Gomer o D, Raquel. Pues su nombre era, muy bien, B, Dina. Génesis capítulo 30, versículo 21 la menciona. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu pertenecía el rey Saúl? A la tribu de Benjamín, B, a la tribu de Rubén, C, a la tribu de Neftalí
o D, a la tribu de Leví? Pues Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo número 1. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? A, Esteban y Matatías. B, Barrabás y Jairo. C, Bartimeo y Simón. O D, José y Matías. Excelente, muy bien. La D, se llamaban José y Matías. Hechos capítulo 1, versículo 23. Siguiente pregunta. Según el apóstol Pedro, ¿cómo se debe tratar a la mujer? A, como a vaso frágil. B, como a pétalo de rosa. C, como a tela de seda. O D, como algodón puro. Y la respuesta es la A, muy bien, como a vaso frágil. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el médico amado? A Lucas. B, a Demas. C, a Timoteo. O D, a Demetrio. Muy bien, así se llamaba o le llamaban a Lucas porque era médico de profesión. Colosenses 4, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la mujer que escondió por 3 meses a su bebé para que no lo mataran? A, Miriam. B, Jocabed. C, Débora. O D, Orfa. Excelente, muy bien. B, Jocabed, la mamá de Moisés. Éxodo 2:2 a Éxodo 6:20. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? A, Sansón. B, David. C, Gedeón. O D, Absalón. Y la respuesta es muy bien. De Absalón, un hijo del rey David. Segundo libro de Samuel 14:26. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? A, Azarías. B, Beltsasar. C, Misael. O D, Ananías. Tiempo y la respuesta es la B. Muy bien. Beltsasar. Daniel capítulo 1, versículo número 7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? A, 10 capítulos. B, 1 capítulo. C, 3 capítulos. O D, 5 capítulos. El libro del profeta Nahum tiene 3 capítulos. Recuerden que hace parte de los profetas menores y tienen pocos capítulos. Siguiente pregunta. ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? A, al Areópago. B, al santuario. C, al Coliseo. O D, al templo. Pues Pablo fue llevado al Areópago. Hechos capítulo 17, versículos 19 al 20. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A, Bet-Aven. B, Betel. C, Sinar. O D, Betuel. Pues Jacob le dio el nombre a ese lugar como Betel. Génesis 28 del 18 al 19. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? A, 80 años. B, 90 años. C, 85 años. O D, 95 años. Pues tenía, muy bien, C, 85 añazos. Josué capítulo 14 versículos 10 al 12 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? A, 39 libros. B, 25 libros. C, 27 libros. O D, 32 libros. Muy bien, un total de 27 libros. Bueno, entre libros y cartas, desde Mateo hasta
Apocalipsis. Siguiente pregunta. Nombre de la falsa profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría. A Dalila, B. Remuel, C. Babilonia o D. Jezabel. Y la respuesta es, muy bien, la D. Jezabel. Apocalipsis 2, 18 al 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál libro contiene el versículo más largo de la Biblia? A. Salmos, B. Hechos, C. Proverbios o D. Esther. Y la respuesta es exactamente, muy bien, D. El libro de Esther. Exactamente, Esther 8:9 es el versículo más largo de la Biblia. ¿A cuántas iglesias les escribió Juan en el Apocalipsis? A 5 iglesias, B a 7 iglesias, D a 3 iglesias o D, a 10 iglesias. Muy bien, la respuesta es B a 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. ¿Cómo se encontraba Císara cuando murió? A. Durmiendo, B. Peleando, C. Orando o D. Comiendo. Tiempo, y la respuesta es muy bien, la A. Se encontraba durmiendo. Jueces capítulo 4, versículo 21. ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús en el monte de la transfiguración? Y la respuesta es muy bien, Moisés y Elías. Mateo 17 del 1 al 3 lo menciona. Segunda pregunta. ¿En cuál carta paulina es mencionado un hombre llamado Olimpas? Pues, vamos rápidamente. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Es mencionado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 15. Tercera pregunta. ¿Con cuál otro nombre era conocido Reuel, el suegro de Moisés? Esta no estaba tan difícil. El suegro de Moisés se llamaba Jetro, pero también Reuel. Éxodo 3:1 lo menciona. Pregunta número 4. El siervo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja se llamaba... Muy bien, se llamaba Malco. Juan 18, versículo número 10. Vamos por la quinta pregunta. ¿Cuántas veces pasaron los israelitas por aguas que se abrieron? Pues este glorioso milagro sucedió en 2 oportunidades, Éxodo 14:21 y Josué 3:15. Todos los israelitas pasaban por allí. Pregunta número 6. Este varón vio ángeles que subían y bajaban por una escalera. Estamos hablando de Jacob. Muy bien, Génesis 28, versículo número 12. Séptima pregunta. ¿Quién acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Vamos a ver, lo acompañó muy bien Bernabé. Hechos 13 del 1 al 3 lo menciona. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamaba la esposa de Aarón, el hermano de Moisés? A ver si lo sabes, pues se llamaba Elizabeth, lo dice Éxodo 6, versículo 22. Pregunta número 9. ¿Cuál persona del Antiguo Testamento creyó a Dios y le fue contado por justicia? Muy bien, fue Abraham, lo dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, pregunta número 10. De los 4 evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles de Jesús? Exactamente, Mateo y Juan. Marcos 3, del 13 al 19 los menciona como apóstoles. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿a través de quién entró el pecado al mundo?
Si respondiste Adán, estás en lo cierto. Adán, Romanos 5 del 12 al 14, pregunta número 12. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Dato curioso. Tenía exactamente, muy bien, 3 pisos, como Dios mandó que la hiciera. Génesis 6, 16, pregunta número 13. ¿Quién dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tiempo, esto lo dijo muy bien Job capítulo 42, versículo número 5, pregunta número 14. La ciudad de la Biblia que primero se llamaba Luz y después se llamaba por B. Betel, excelente, muy bien. Génesis 28, versículo 19, vamos por la mitad, pregunta número 15. ¿Cuál de estos libros no es un libro poético? ¿Salmos, Job o Esther? Tiempo y la respuesta era perfecto. Esther. Esther hace parte de los libros históricos. Pregunta número 16. Los que están en Cristo Jesús no andan según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu, muy bien, así como tú y yo. Romanos 8, versículo 1, pregunta 17. ¿A dónde se dirigía Jesús cuando sanó a la mujer de flujo de sangre? Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Marcos 5 del 21 al 43. Siguiente pregunta. Estas dos mujeres mandaron pedir la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pues fueron Herodías y su hija. Mateo 14 del 1 al 8, pregunta número 19. Según Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pues la respuesta es certera, nada ni nadie, lo dice Romanos 8 del 38 al 39. Pregunta número 20, ¿cómo se le decía a aquellas personas que no eran judías? Sobre todo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Muy bien, se le llaman gentiles. Romanos 8, versículo 30, pregunta 21. Dice, ¿cómo se llamaba la mamá de Ismael? Digamos que otra pregunta fácil. Muy bien, se llamaba Agar. Génesis 16, versículo número 15. Vamos por la pregunta 22. ¿Cuál rey fue apuñalado de tal manera que hasta las heces se le salieron? Y la respuesta es muy bien, Eglón. Jueces 3 del 12 al 22. Pregunta número 23. ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Otro dato curioso. Muy bien, excelente. Salmos 119, porque tiene 176 versículos. Pregunta 24. ¿A quién se llevó el apóstol Pablo a su segundo viaje misionero en reemplazo de Bernabé? Se llevó a Silas. Hechos 15, versículos 36 al 40. Y vamos por la pregunta número 25. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón que lo reemplazó en su trono? Pues su nombre fue, muy bien, Roboam. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 31. Pregunta número 26. ¿A quién le dijo el apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo? Pues se lo dijo a un hombre llamado Simón el mago. Hechos 8 del 8 al 20, pregunta número 27. Cuando le preguntaron a Jesús sobre quién era el prójimo, ¿con qué parábola contestó?
Contestó con la parábola del buen samaritano, Lucas 10 del 29 al 37. Pregunta 28. En el orden de la Biblia, ¿cuál libro sigue después de Miqueas? Vamos a ver si lo sabes. Excelente, sigue el libro de Nahum con sus 3 capítulos. La inscripción que leyó Pablo en un templo de Atenas decía lo siguiente: 1, 2 y 3. Muy bien, decía al Dios no conocido. De estos libros, ¿cuál no es un profeta mayor? Ezequiel, Jonás, Jeremías o Daniel. Terminó el tiempo y la respuesta era Jonás. Jonás hace parte de los libros de los profetas menores. ¿Quién de los siguientes 4 predicó en Atenas? A. Jesús. B. Juan. C. Pedro o D. Pablo. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien. Felicitaciones de el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 y vamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? A. Dionisio y Damaris. B. Loida y Unice. C. Tito y Filemón o D. Nicodemo y su familia. Y la respuesta es exactamente A. Dionisio y Damaris. Hechos capítulo 17 versículo 34. Tercera pregunta. La muerte montada sobre un caballo amarillo aparece al abrirse ¿cuál sello? A. El séptimo. B. El cuarto. C. El tercero o D. El primero. Tiempo y la respuesta es muy bien. Estamos hablando de los caballos y los jinetes del Apocalipsis al abrirse el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8, cuarta pregunta. ¿Cuál de estos libros no hace parte de los profetas mayores? A. Jonás, B. Daniel, C. Ezequiel o D. Jeremías. Y la respuesta es muy bien la A. El profeta Jonás hace parte de los profetas menores porque contiene 4 capítulos. Siguiente pregunta. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? A. Matusalén. B. A Abraham. C. A Ezequías o D. A Enoc. Pues esto lo hizo el Señor con muy bien Ezequías. Lo puedes leer en el profeta Isaías capítulo 38 versículo 5. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? A. 2 caballos. B. Vestidura real. C. Un cetro de oro o D. El anillo oficial. Pues lo que le dio fue muy bien la D. El anillo oficial para que fuera gobernador. Claro que sí. Génesis 41 y 42. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? A. Abiel. B. Cis. C. Set o D. Jacob. Y la respuesta es la B. Muy bien. Se llamaba Cis. Lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos discípulos envió Jesús de 2 en 2 para preparar los lugares a donde él pensaba ir? A. 12, B. 10, C. 70 o D. 20. La respuesta es la C. Muy bien, envió 70 hombres de 2 en 2. Lucas 10, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? A. El Salmo 100. B. El Salmo 119. C. El Salmo 125 o D. El Salmo 95. Y la respuesta es la B. El Salmo 119. Tiene 176 versículos. Siguiente pregunta. ¿A cambio de cuántas monedas Judas entregó a Jesús?
A, de 30 monedas de plata, B, de 300 denarios, C, de 50 dracmas o D, de 20 monedas de oro. Tiempo y la respuesta era muy bien la A cambio de 30 monedas de plata. Mateo 26 del 14 al 15, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos la palabra Dios? A, Eclesiastés y Job, B, Ageo y Nahum, C, Ruth y Jonás o D, Cantares y Esther. Pues la respuesta sí era la D, muy bien. El libro de Cantar de los Cantares y el libro de Esther. Siguiente pregunta. ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el séptimo sello? A, silencio por media hora, B, fuego del cielo, C, terremotos o D, Satanás fue vencido. Tiempo y la respuesta era la A. Hubo un silencio por media hora. Apocalipsis 8, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Quién profetizó durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Jeroboam? A, Oseas, B, Joel, C, Abdías o D, Habacuc. 3, 2, 1. Tiempo y la respuesta es muy bien. Fue el profeta Oseas. Lo puede leer en Oseas capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? A, 250 años, B, 350 años, C, 550 años o D, 150 años. Pues Noé vivió después del diluvio 350 añazos más. Léelo en Génesis 9 del 28 al 29. Siguiente pregunta. ¿Quién era un hombre rico y recaudador de impuestos? A, Zebedeo, B, Zacarías, D, Filemón o D, Zaqueo. Por supuesto, esta no estaba difícil, ¿cierto? De un hombre llamado Zaqueo. Lucas 19, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros tiene más de un capítulo? A, Judas, B, Joel, C, Abdías o D, la tercera carta de Juan. Pues si respondiste la B, estás en lo correcto. Los demás tienen solo un capítulo. Joel tiene 3 capítulos. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene 2 cuernos como de cordero pero hablaba como dragón? A, el diablo, B, la gran ramera, C, la bestia o D, el anticristo. Exactamente, C, la bestia del Apocalipsis. De hecho, es mencionada en Apocalipsis 13, versículo número 11. Siguiente pregunta. ¿A quiénes llamaba la multitud de Listra con los nombres de Júpiter y Mercurio? A Bernabé y Pablo, B, a Juan y a Jacobo, C, a Pedro y a Silas o D, a Timoteo y a Pablo. Muy bien, felicitaciones a Bernabé y al apóstol Pablo por un milagro que hicieron. Hechos capítulo 14, versículo 12, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? A, Bet-Aben, B, Betel, C, Sinar o D, Betuel. Pues a este lugar lo llamó muy bien Betel, porque dijo que eso era casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28 del 18 al 19, siguiente pregunta. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? A, Joacás, B, Manasés, C, Melquisedec o D, Artajerjes. Exactamente, C, Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? A, primera carta de Juan, B, Abdías, C, la segunda carta de Juan o D, la carta de Judas.
Tiempo y la respuesta es la C, la segunda carta de Juan, porque tan solo tiene 13 versículos. Siguiente pregunta. ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? A, el rey Acab, B, Remuel, C, Acaz o D, Josías. Muy bien, la respuesta era la D, durante el reinado de Josías. Sofonías capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató? A, Débora, B, Raquel, C, Penina o D, Jael. Y la respuesta era, muy bien, la D, una mujer llamada Jael. Jueces 4 del 18 al 21 y vamos con la penúltima pregunta. Dice, ¿cuántos carros de hierro tenía Javín? A, 500 carros, B, 900 carros, C, 300 carros o D, 1000 carros. Pues en total tenía exactamente B, 900 carros de hierro. Jueces capítulo 4, versículo 2 y vamos con la última pregunta. ¿A quiénes apodó Jesús como Boanerges? A Juan y a Jacobo, B, a Pedro y a Juan, C, a Tomás y a Mateo o D, a Pedro y a Jacobo. Y la respuesta es, muy bien, la A los hermanos Juan y Jacobo. Marcos capítulo 3, versículo 17 y felicitaciones. 25 preguntas bien respondidas. Vamos con la pregunta bonus para que completes 26 preguntas el día de hoy. Recuerda que esta tú la respondes en los comentarios. Dice así, ¿qué significaba el apodo Boanerges, el que Jesús le puso a Jacobo y a Juan? Ya puedes responderlo y recuerda que tenemos este canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, un canal con contenido 100% bíblico para nuestros niños, contenido divertido pero muy educativo bíblicamente para nuestros niños. Y si tú necesitas contenido diario, tenemos un canal que se llama precisamente El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los santos días con palabras, enseñanzas, mensajes muy valiosos para nuestras vidas. Si este video te bendijo, por favor dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, pero sobre todo comparte por todos los medios. Queremos llegar a muchas personas con la palabra de Dios. Cristo al comando.